Hola chicos, esta noche comenzamos con el mundo olvidado de la antigua Mesopotamia con las verdaderas figuras anónimas de la vida en el templo. Las mujeres que fueron etiquetadas como sagradas. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Comencemos donde empiezan todos los destinos cuestionables. Con tus padres, cuyo amor es tan ilimitado que te acaban de entregar a un culto de fertilidad. Es el año 2300 a.C. Tienes 10 años. Tu mayor preocupación solía ser si tu muñeca de arcilla tenía suficientes cuentas. Ahora tu madre te está adulando con frases como Inanna te ha elegido, lo que suena sospechosamente a, te han ofrecido como voluntario para algo para lo que no te inscribiste. Y no hay ningún formulario de exclusión, solo una mirada fija de tu padre y una sospechosa falta de contacto visual. Porque en Mesopotamia, si tu familia no podía permitirse una dote adecuada, o tenías la audacia de nacer después de tu hermana mayor, eras escoltado gentilmente hacia el servicio divino, como una suscripción, excepto que no tienes un periodo de prueba, y la política de cancelación es la muerte por blasfemia. El templo de Inanna acepta todos los sacrificios importantes, ganado, granos e hijas no deseadas. Una vez que estás dentro, te renombran, te revisten y te dan un nuevo propósito. Como el reciclaje, pero con cicatrices emocionales. Su iniciación incluye ayuno, cantos y probablemente baño en agua de un río sagrado que no ha sido filtrada desde que el Éufrates se aburrió. Te entregarán una envoltura ceremonial de lino, te dirán que es una bendición y luego te asignarán dormir en una habitación que huele a incienso quemado y a arrepentimientos de otras personas. Tus padres vuelven a casa orgullosos. Creen que acaban de asegurarse el favor divino. Mientras tanto, estás tratando de averiguar si está permitido llorar durante las benditas horas de silencio. Spoiler, no lo eres. Los sacerdotes del templo están alegres, como lo haría un líder de culto. Ojos hundidos, sonrisas tensas y una obsesión inquietante con la desnudez ritual. Te dan la bienvenida con frases como, tu cuerpo es el templo de la diosa, que luego comprenderás que es un código antiguo para decir adiós a los límites personales. Y no olvidemos su nuevo título, Kadesu, una deidad sagrada de la diosa. Suena elegante, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que eso significa que ahora representas la feminidad divina a través de incómodos actos públicos de fertilidad. Mientras los ancianos toman notas. Aún no has llegado a la pubertad y, de alguna manera, ya estás casado espiritualmente con una diosa a la que le gusta la sangre, el vino y el drama. Bienvenida a la sagrada condición femenina, donde todo honor parece una trampa y la alfombra en la que duermes probablemente sea más vieja que la barba de tu abuelo. Y esto es solo el primer día. Cuando alguien dice la palabra templo, probablemente imaginas incienso sereno, cánticos tranquilizadores y tal vez un sacerdote sabio tarareando suavemente mientras un cuenco de fruta brilla bajo la luz del sol. Sí. No, el templo de Inanna era menos un retiro de bienestar y más una caótica oficina teocrática de recursos humanos con magia sexual y ganado añadidos. Entras esperando encontrar la paz divina y en su lugar te recibe una cabra haciendo sus necesidades cerca de una estatua ceremonial. Las paredes están cubiertas de escrituras cuneiformes que nadie ha traducido durante 400 años. Los pisos están pegajosos por las ofertas de cerveza derramadas y el único olor en el aire es el de cabra quemada con notas altas de desesperación. Como nuevo recluta, asumiste que serías entrenado por elegantes sacerdotisas con túnicas vaporosas. En lugar de eso, te ladra una mujer arrugada llamada Nil, que huele a ajo y a decepción. Ella te entrega una escoba y dice, a la diosa le encanta un piso limpio, lo cual es mesopotámico, ya que tu entrenamiento sagrado comienza con tareas de limpieza. Las habitaciones son un laberinto, no en el sentido de un laberinto sagrado, sino en el de hemos añadido 12 ampliaciones a este edificio desde el año 2000 a.C. y nadie dibujó un plano. Una sala conduce al archivo sagrado, otra al espacio de realización de rituales y una, sin duda, termina en un foso. Se le dice que no pregunte por el pozo.
No hay cojines de felpa, ni masajes, ni fuentes que borboteen con agua de rosas. La única agua que fluye proviene de la cuenca de sacrificios, que no ha sido limpiada adecuadamente desde el reinado de Sargón el Grande. Te asignan una colchoneta en el suelo junto a otras 3 chicas. La privacidad es un mito aquí, junto con la compensación justa y los límites. Las comidas consisten en lentejas, pan plano y el recordatorio constante de que estás haciendo esto por Inanna, incluso si en realidad lo estás haciendo solo porque tus padres necesitaban una deducción de impuestos. Cuando cae la noche, te quedas despierto escuchando los sonidos de tambores lejanos, cánticos de borrachos y lo que esperas que sea una oveja y no un sacerdote ensayando solo los derechos de fertilidad. Este templo no restaura tu espíritu. Lo muele hasta convertirlo en arcilla, le estampa el nombre de un dios y lo archiva como activo. Pero no os preocupéis, que se acerca el día del spa. Probablemente solo implicará que usted sea el elemento esfoliado. Se te promete un papel sagrado, un llamado divino, una vocación espiritual del más alto orden. Lo que no te prometieron. Un programa que comienza antes del amanecer, termina después de la salida de la luna, no incluye ninguna parada para ir al baño y te presenta fingiendo ser un símbolo viviente de la fertilidad divina, mientras ancianos cantan a tu alrededor y derraman vino de dátiles sobre tus sandalias. Seamos claros, el templo no le entregó un folleto, ningún pergamino, ningún video de orientación, ninguna sacerdotisa amigable con un portapapeles explicando los límites del lugar de trabajo. Aprendiste tus deberes a la antigua usanza, mediante metáforas vagas e himnos pasivo-agresivos. Al principio te dicen que tu cuerpo es un recipiente de la diosa. Suena bien, ¿verdad? Hasta que te das cuenta que ser un vaso divino es menos cáliz de sabiduría y más copa de uso comunitario con protocolos de limpieza cuestionables. Tu entrenamiento incluye caminar en círculos perfectos, cantar mientras equilibras una jarra sobre tu cabeza y practicar gestos sagrados que te hacen parecer como si estuvieras intentando hacer señales a los barcos que pasan. Nada de esto se explica. Simplemente te dicen que te muevas como Inanna, lo cual es profundamente inútil cuando en realidad nadie está de acuerdo sobre cómo se movía Inanna. Luego está el baile ceremonial. No eres un bailarín entrenado. Eres un adolescente con ampollas crónicas en los pies y el ritmo de un burro asustado. Pero los sacerdotes asienten solemnemente y lo llaman hermoso, lo cual en Mesopotamia significa suficientemente bueno para la diosa y también para el comerciante borracho que observa. Y ahora el elefante en el sigurat, los sagrados derechos sexuales. Nadie te dijo realmente de qué se trataba. Pensaste que era metafórico, un homenaje simbólico a la fertilidad, una recreación poética de mitos. Pero no, resulta que eres el protagonista de un drama de fertilidad en acción real con hombres reales de la comunidad que han pagado cebada real. Cebada, no plata, no oro. Cebada. Tu primera reacción seguramente será que esto es opcional. No lo es. Los dioses aparentemente están muy a favor de la economía basada en la cebada. Si intentas protestar, te dicen que no entiendes la voluntad divina. Si haces preguntas, te reasignan a limpiar los establos de las cabras sagradas, que no son metafóricos. Poco a poco te das cuenta de que todo este papel sagrado es solo un trabajo que nadie quería dejar por escrito. Probablemente porque si alguien lo escribiera, los historiadores futuros podrían sospechar. Si pensaba que sus deberes en el templo no podían volverse más incómodos después de las entrevistas de apareamiento basadas en cebada, abróchese el cinturón. Es hora de los rituales. Ahora bien, en teoría, estas ceremonias tienen como objetivo reconectar a la humanidad con lo divino. En la práctica, son elaboradas presentaciones públicas en las que el trabajo principal es parecer misterioso mientras te balanceas al ritmo de alguien que golpea cacerolas en la habitación de al lado. Empecemos con los outfits. Cada ritual tiene su vestuario específico, todos ellos dentro de la categoría de diseñados por alguien que nunca ha usado ropa. Allí está la diadema de plumas de Inanna, que pica como una maldición. El velo transparente que no ofrece ni calidez ni modestia. Y el cinturón ceremonial que en realidad no es más que una cuerda con delirios de grandeza. Te dicen que los uses con gracia mientras equilibras un plato de dátiles sagradas y finges que tus pies no están gritando.
Mientras tanto, un sacerdote que lleva un rosario de 20 cuentas y una expresión de estreñimiento cósmico lee poesía a la diosa. Todo es muy conmovedor, especialmente cuando te das cuenta de que el poema es solo una queja velada sobre los impuestos al grano. Durante el periodo fértil de la primavera, las cosas se ponen particularmente complicadas. El suelo del templo está cubierto de pétalos de flores, lo que suena poético hasta que te resbalas con uno húmedo y casi reintroduces la gravedad en tu mandíbula. Se supone que debes realizar un círculo lento y sensual alrededor de un pedestal sagrado mientras tarareas una melodía que nunca ha sido escrita y nunca lo será porque es improvisada y tú no eres un bardo. Eres un doble de cuerpo con un salario de cebada. También te han entrenado en movimientos simbólicos, como el gesto del útero en flor, que parece sospechosamente un encogimiento de hombros, una reverencia y un calambre al mismo tiempo. El público es una mezcla de fieles, borrachos y un puñado de escribas que toman notas con demasiado entusiasmo. Luego viene el segmento de oferta. Te arrodillas, levantas tu cuenco de lentejas y cantas las palabras divinas. Excepto una vez, estornudas en medio de una ofrenda y accidentalmente bendices al Dios equivocado. Durante una semana, todo huele a pescado y el sumo sacerdote te mira como si hubieras insultado personalmente las tuberías del sigurat. Pero recuerda, todo es sagrado. Cada paso en falso humillante, cada canto mal pronunciado, cada cabra que entra al espacio ritual en medio de la procesión, todo es parte del misterio divino. Especialmente la cabra. Es un cliente habitual. Vamos a preparar el escenario. El templo está caliente. No es un calor de playa tropical, es más como un pastel de dátiles horneado en tu propio muslo. Caliente. Agregue 50 personas, 3 cabras, incienso encendido y un pozo de fuego de sacrificio que nadie recuerda ventilar, y tendrá un perfil de olor que se describe mejor como axila de Oda Onan. Como prostituta de un templo, su título oficial podría ser Nadu, Kadesu u otro nombre que suene impresionante en sumerio. Pero su rutina de higiene, equivalente aproximadamente a la de una olla húmeda dejada debajo de un sigurat, el baño es técnicamente parte de sus deberes sagrados. En la práctica, se trata de una palangana de cerámica agrietada, media jarra de agua tibia de río y una esponja para fregar que también podría servir como objeto ritual. Nadie está seguro. El jabón existe, más o menos, pero está hecho de ceniza y manteca de cerdo y huele como algo que le ofrecerías a un demonio para que se vaya. Las sacerdotisas de élite, por supuesto, tienen baños reales, patios con sistemas de drenaje, aceites frescos y pétalos de rosa. Reciben toallas perfumadas y asistentes con manos suaves. Obtienes una vasija de barro rota y un ganso sentencioso que observa todo el proceso desde un rincón. Cuidado del cabello. Hay petróleo, pero se reparte entre 12 mujeres y un escriba que insiste en que previene la calvicie. Te peinas el cabello con un palo, lo retuerces en algo vagamente ceremonial y esperas que los dioses no noten los piojos. Spoiler, lo hacen. Por eso hay todo un himno sobre la picazón divina. La ropa se lava una vez por ciclo lunar o cuando alguien derrama vino sobre ella, lo que ocurra primero. Tienes 2 túnicas ceremoniales, una para los rituales y otra para simular que no estás en un estado constante de erupción existencial. Y ni hablemos de la higiene bucal. El mejor escenario posible es un enjuague con cerveza, lo que suena divertido hasta que te das cuenta de que la cerveza está plana, tibia y tiene más sabor a pan que a líquido. No hay cepillos de dientes, solo ramitas y oraciones. Muchas oraciones. Lo peor es que cada vez que un comerciante aparece con mirra triturada, el sumo sacerdote la compra para la unción sagrada. Y de alguna manera nunca eres tú el que recibe la unción. Eres solo el que reparte toallas. Hablemos de clientes. No adoradores, no peregrinos, no nobles devotos movidos por los divinos misterios de Inanna. No, estos son hombres mortales normales. A veces muy mortal, a menudo muy regular. Tu primera vez esperando un compañero de ritual. Imaginabas a un poeta soldado bien engrasado, alguien trágico y atractivo, alguien que citaría himnos y lloraría suavemente bajo las estrellas, alguien que tal vez oliera a cedro y a peligro. Lo que obtuvimos fue un comerciante de grano sudoroso llamado Nabu,
cojeando y con un sarpullido nervioso. Te trajo como tributo 3 puñados de cebada y un higo medio comido. Intentaste no llorar, principalmente porque eso sería considerado un mal presagio y no querías desencadenar otro ritual de limpieza. Los hombres que aparecen en el templo no son héroes. Ni siquiera son personajes secundarios. Son gente de pueblo con uñas sin cortar y opiniones sobre carretas de bueyes. Hablan demasiado. Respiran fuerte. Y todos creen que de alguna manera tienen la suerte de formar parte de vuestro servicio divino, aunque huelan a cebollas fermentadas y no hayan lavado sus túnicas desde el último eclipse lunar. Aprendes rápidamente a reconocer los malos. Los que hacen demasiadas preguntas o no las suficientes. Los que ahora también se creen dioses, porque pagaron la tarifa. Los que traen amigos y preguntan si hay tarifa grupal. No hay. Pero sospechas que los sacerdotes lo están considerando. Lo peor de todo, los románticos. Aquellos que confunden tu sonrisa forzada con afecto, que te dejan recuerdos, una cuenta rota, un poema tallado en un palo, un mechón de su cabello sin pedirlo. Estos hombres quieren amor. Quiere salir. Algunos son amables. Algunos son incómodos. Algunos simplemente están profundamente confundidos sobre dónde está la salida. Pero ninguno de ellos es Adicius, ni siquiera de cerca. Y aún así, cada encuentro se construye como sagrado. Se te dice que los bendigas después. A veces conteniendo la risa, a veces conteniendo la bilis. Pero bueno, al menos suelen traer cebada. Generalmente. Si pensabas que en tu trabajo no hay lugar para la microgestión. Piénsalo otra vez. Bienvenidos al templo donde el sumo sacerdote tiene todo el carisma de un auditor de impuestos y la sutileza de una burra en celo. Y sí, él te está mirando siempre. Ahora, en teoría, él está aquí para supervisar la pureza ritual. En la práctica, está sentado detrás de una cortina de cuentas, como una versión mesopotámica de un presentador de un reality show cruzado con un tío sospechoso. Sus ojos nunca parpadean. Sus sandalias chirrían siniestramente, y cada vez que intenta relajarse, se aclara la garganta como si fuera una antigua maldición. Él es quien te asignó este deber sagrado. Él es también quien decide si usted realizó su derecho con la debida reverencia, una frase vaga que parece significar lo que él quiere que signifique esa semana. Un día se trata de tu postura y al siguiente está criticando tu tono. Al día siguiente, es porque tu mano izquierda parecía ingrata. Él toma notas durante los rituales, no en una tablilla, en un pergamino. Un pergamino. Lo cual significa que tiene que lamer la punta de su bolígrafo cada vez que escribe. Y sí, puedes oírlo. Cada vez. A veces ofrece comentarios, no solicitados, por supuesto. Debería sonreír más durante las ofrendas del aceite sagrado. Intente tararear más bajo durante el himno de la fecundidad. Deja de sobresaltarte cuando se acerca la cabra, como si no hubieras pasado la última semana esquivando los cuernos de esa misma cabra. Y justo cuando piensas que ya ha abandonado el templo por hoy, ahí está él detrás de un pilar, comiendo tranquilamente semillas de granada como si fuera el mayor entretenimiento. ¿Es vigilancia? ¿Es una obligación ritual? ¿O es que simplemente es muy entrometido? De cualquier manera, aprendes a trabajar con la presencia constante del juicio sacerdotal. Sonríes con tu sonrisa más apretada. Recitas tus líneas perfectamente. Y nunca estornudes mientras se enciende el incienso. No, a menos que quieras una conferencia sobre la santidad de la disciplina nasal. Al final del día, uno se pregunta quién observa al observador. Respuesta, la cabra. Y honestamente, la cabra es menos crítica. Uno pensaría que, como prostituta del templo, y también sirvienta sagrada de Inanna, obtendría un poco de protección divina contra el drama mortal. Por desgracia, no eres solo un símbolo viviente del amor y la fertilidad. También eres un chivo expiatorio conveniente para cada esposa de la ciudad que sospecha que su marido está tramando algo sospechoso. ¿Y adivina qué? Él es. Y esa cosa parecida a un pez eres tú. Comienza sutilmente.
miradas desde el otro lado de los escalones del sigurat. Susurros cuando pasas junto a los puestos de cebada, el ocasional golpe accidental con una jarra de agua. A estas mujeres no les importa que técnicamente no se les permita casarse o que sus clientes sean elegidos por el sacerdocio. Lo único que saben es que sus maridos vuelven a casa con ese brillo post-templo y con demasiado incienso en sus barbas. Pronto forman un club, no oficial, por supuesto, pero terriblemente organizado. El club de las esposas celosas se reúne junto a los hornos comunales y se especializa en escaleras largas, chismes pasivo-agresivos y la colocación incorrecta estratégica de las sandalias ceremoniales. Algunos te maldecirán en voz baja. Otros se vuelven creativos. Uno talló una pequeña figura tuya con un pie roto y la enterró bajo un montón de estiércol. Otra envió a su hija a aprender los derechos sagrados solo para poder espiar su ropa. Intenta no tomártelo como algo personal. Después de todo, solo estás haciendo tu trabajo. No es tu culpa que los dioses insistan en un sistema que implica rituales sensuales de limpieza y ofrendas de cebada en condiciones de poca luz. Pero intenta explicarle eso a una mujer a la que no se ha mirado con cariño desde el último solsticio. Una vez trataste de hacerte amigo de una de ellas, le ofreciste una dulce cita y una palabra amable. Ella mordió el dátil, te miró directamente a los ojos y dijo, sabe como el aliento de mi marido. Ahora evita el contacto visual por razones de seguridad. La ironía. La mayoría de las esposas del templo solían estar en tu lugar. Literalmente, muchas eran antiguas trabajadoras sagradas cuando sus rodillas no les temblaban y sus maridos todavía les traían vino en lugar de excusas. Ellos conocen la vida, y quizá por eso te guardan tanto resquemor. Después de todo, recuerdan exactamente lo miserable que fue. Hablemos del dinero, o mejor dicho, de su sorprendente ausencia. Siendo prostituta del templo, santa sierva de la unión divina. Suena como el tipo de trabajo que debería venir con beneficios. Como mínimo, un flujo constante de shekels de plata y un asiento en un rincón en la fiesta del nuevo grano. Pero, desgracia, mientras el sacerdocio recauda tributo tras tributo, a usted le pagan en vibraciones. Bueno, técnicamente te pagan con cebada, dátiles y alguna que otra cabra. Pero no te emociones. Estas son ofrendas simbólicas y no van dirigidas a ti. Van al tesoro del templo, que es administrado por un sacerdote cuya idea de redistribución de la riqueza es dejarte lamer ocasionalmente el cuenco de miel después de que él haya terminado con él. Te dan comida, un guiso ligero de lentejas y pan duro, y una estera para dormir. Si tienes suerte, alguien te arroja un trozo de lino que solía ser parte de la túnica de un noble, ahora reutilizado como su envoltura ritual. ¿A la moda? No. ¿Técnicamente vivo? Apenas. ¿Alguna vez te atreviste a preguntar sobre los salarios reales? El sumo sacerdote dio un discurso largo y sinuoso sobre la compensación divina y cómo Inanna te bendice de maneras que ninguna moneda jamás podría hacerlo. Luego se alejó haciendo sonar una bolsa de plata que definitivamente no era metafórica. Algunas hermanas del templo intentan ahorrar dinero trabajando a la luz de la luna, tejiendo, elaborando cerveza y leyendo presagios en hígados de cabra para comerciantes aburridos. Pero si los sacerdotes lo descubren, te degradan a raspador de mimbre para velas, que es exactamente lo que parece y huele aún peor. Así que sigues realizando tus tareas sagradas con una sonrisa forzada y un estómago en paz con ayunos ocasionales. Y cuando tu sandalia se rompe, simplemente la envuelves en hilo y esperas que la diosa aprecie la humildad rústica. Algunas chicas fantasean con escapar del templo y casarse con un hombre rico. Pero seamos realistas, cualquier hombre lo suficientemente rico como para mantenerte probablemente ya haya visitado el templo. Y si no se casó contigo antes de verte cantar desnuda bajo la luz de la luna, probablemente no planee hacerlo después. Pero no os preocupéis, los dioses ven vuestro sacrificio. Simplemente no lo reembolsan. Si hay algo que resume la contradicción de tu sagrada carrera, es esto. No está permitido casarse. Así es. Puedes ungir a un comerciante con aceites sagrados bajo la luna llena. Puedes susurrar himnos al oído de un soldado que viaja mientras todavía huele a camello,
pero bajo ninguna circunstancia puedes desarrollar una conexión emocional exclusiva o, Dios no lo quiera, ponerte un velo de novia. Esta no es solo una regla del templo. Es política divina. Según los escribas y sacerdotes, que definitivamente no tienen ningún interés personal en este arreglo, su cuerpo pertenece a la diosa. Inanna, dicen, te ha prestado al mundo mortal para rituales de fertilidad y comunión espiritual. Eres un altar viviente, y los altares, como todos sabemos, no se casan ni crían cabras en los suburbios, lo cual es irónico considerando que realizas suficientes derechos matrimoniales como para que ya puedas oficiar una docena de bodas. Pero cuando se trata de construir realmente una vida con alguien, no, gracias. Eso podría implicar felicidad, y no podemos tenerla. Ahora bien, algunas muchachas se enamoran en secreto, por supuesto, generalmente de un guardia o de un sacerdote joven. Pero en el momento en que la cosa se pone seria, el templo interviene con toda la gracia de un martillo sobre arcilla húmeda. Tu amante es reasignado a una provincia lejana y te otorgan vigilias lunares adicionales para ayudarte a reflexionar sobre tus vínculos inapropiados. El castigo por romper la cláusula de celibato es no ser apedreado. Eso sería misericordioso. En cambio, te mantienen más tiempo. Ellos extienden su servicio sagrado. Te convertirás en un guía principal para las mujeres más jóvenes del templo, lo que es simplemente una forma elegante de decir que supervisas el armario del incienso y finges no oírlas llorar. Entonces, no hay matrimonio, no hay sociedad, no hay un futuro hogareño acogedor con una higuera y 3 niños pequeños semidesnudos persiguiendo gallinas. Solo el cálido abrazo eterno del deber ritual y una cabra que no deja de morder tu túnica. Pero bueno, al menos estás realizado espiritualmente, ¿no? Cuando llegaste por primera vez al templo, con el rostro fresco, nervioso y todavía oliendo vagamente a oveja, es posible que hayas albergado la débil y tonta esperanza de tener algo que ver con lo que le sucedió a tu cuerpo. Esa esperanza fue rápidamente incinerada en el fuego sagrado. Como prostituta del templo, tu cuerpo ya no es tuyo. Pertenece al templo, o a la diosa, o a los sacerdotes, o a los hombres que ofrecen cabras, granos o monedas de plata sospechosamente húmedas. La cadena exacta de propiedad es un poco confusa, pero una cosa está clarísima. No estás en la cima. Los sacerdotes se refieren a ti como a un recipiente, lo cual suena poético hasta que te das cuenta de que lo dicen literalmente. Un contenedor, preferiblemente vacío, emocional, mental y espiritualmente. De esta manera es más fácil. Menos alboroto cuando un noble quiere honrar a Inanna contigo en el tercer día de la luna, o cuando un funcionario visitante necesita una bendición ritual antes de firmar los aranceles de cebada. Hay una ceremonia para todo y tú eres la pieza central. ¿Pensabas que tendrías algo que decir al respecto? Oh, no, dulce iniciación del verano. Tu trabajo es sonreír serenamente, desvestirte con arte y fingir que todo esto es un momento profundamente espiritual y no una cita incómoda que se retrasa 10 minutos. A veces, después de la unión sagrada, tienes un momento a solas. Te envuelves en lino, te sientas detrás de la cortina de incienso y tratas de recordar lo que se sentía ser solo una niña, no un recipiente, no un símbolo, no un receptáculo sagrado, solo tú. No lo recordarás no por mucho tiempo. Incluso cuando no estás cumpliendo con tus derechos, hay reglas. No te bañes en determinados horarios. No te cortes el pelo a menos que sea durante la esquila anual. No comas ciertos alimentos. No hables a menos que te hablen. No corras, eso es descortés. No te rías. Eso es impío. No llores. Eso es un inconveniente. No es solo tu cuerpo el que no es tuyo. Es tu tiempo, tu voz, tu respiración. Pero bueno, los escribas del templo una vez escribieron un himno en tu honor. Rimaba. Más o menos. Hablemos de festivales. Uno pensaría que serían un descanso, una celebración, tal vez incluso una oportunidad de usar algo limpio y que pique un poco menos. No. Bienvenido al equivalente mesopotámico de una fiesta navideña corporativa.
Si esa fiesta implicaba mucha más desnudez, baile y sacerdotes emocionalmente reprimidos cantando sobre la fertilidad de la cebada, la temporada de festivales, que, seamos honestos, ocurre cada 6 días, es cuando el templo realmente intensifica las cosas. Tú, el sirviente sagrado, eres ahora la estrella de una elaborada actuación pública que de alguna manera combina teatro, religión, mala coreografía y mucho ganado confundido. En el Festival del Descenso de Ananá, por ejemplo, se espera que uno recree simbólicamente el viaje mítico de la diosa al inframundo, lo que significa quitarse 7 capas de ropa en público mientras desciende 7 escalones del templo. Es una metáfora espiritual antigua y también unas camisetas de striptease antiguas. La gente aplaude, hay niños presentes, hay un tipo que vende cerveza de dátiles y langostas asadas como si fuera el Super Bowl de Mesopotamia. Pero el verdadero momento culminante es el matrimonio sagrado, ¿verdad? Esto es cuando un sacerdote de alto rango o en ocasiones el propio rey se aparea simbólicamente contigo, representando a Dumuzi e Inanna uniéndose para bendecir las cosechas. La ceremonia se lleva a cabo delante de todos. Hay música, incienso y mucho contacto visual incómodo. Se supone que debes gemir espiritualmente. Después todo el mundo festeja. Tú, sin embargo, regresas a tu estera con olor a incienso quemado y a simbolismo cuestionable. Luego viene el desfile de las doncellas divinas, donde te conducen por las calles con el atuendo ritual completo, es decir, lino transparente y arrepentimiento, saludando a los espectadores mientras intentas no desmayarte por el sol. Los ancianos lanzan pétalos de flores. Los chicos adolescentes lanzan comentarios. Algunas festividades incluyen un baño ritual, que es el código del templo para ser frotado hasta quedar en carne viva por una matrona con delirios de limpieza y una piedra pumus del infierno. Otros implican largos periodos de ayuno antes del gran día. Entonces te desmayas a mitad de una danza de la fertilidad, lo que irónicamente hace que el sacerdote te llame divinamente frágil. Eso no es un cumplido. Es una etiqueta de advertencia. Y no tendrás el día libre después. Te toca encargarte de la cocina porque incluso se espera que los recipientes divinos revuelvan las lentejas. Uno pensaría que la vida como prostituta en un templo al menos te haría ganar un poco de solidaridad profesional. Después de todo, usted y sus compañeros sagrados están todos unidos por la misma diosa, los mismos rituales y la misma incómoda manta de lino que nunca se ajusta bien después del lavado. Pero no, la verdadera llama eterna en este templo es el chisme. Arde intensamente, alimentado a partes iguales por celos, juicio y cualquier vino que los escribas olvidaron guardar bajo llave. Empecemos con la hermana mayor, que no ha actuado correctamente en años, pero todavía se pavonea como si hubiera inventado la intimidad sagrada. Ella le susurrará a cualquiera que pueda oírla que fuiste elegida para la fertilidad de la semana pasada, no por tu aura, sino porque el sumo sacerdote tiene predilección por las chicas con los dedos de los pies torcidos. Mientras tanto, Ki, el iniciado de ojos muy abiertos, choca contigo accidentalmente durante la preparación del incienso por la mañana solo para preguntarte cosas como, ¿es cierto que lloraste durante la última primavera justo enfrente de los comerciantes de Kiss? No, Ki, era humo en mis ojos. Y sí, espero que tu próxima purificación divina incluya ortigas extra. Claro que las paredes de la cámara sagrada son muy delgadas. ¿Crees que estás teniendo un momento privado de reflexión? O tal vez comer ese higo dulce que alguien dejó como ofrenda y de repente todos saben que le diste un mordisco extra. A media tarde la historia será que sedujiste a un comerciante para venderle higos. Al anochecer, el higo se habrá convertido en un anillo de oro y cuando salga la luna, alguien estará escribiendo un himno sobre él. Luego están las clasificaciones no oficiales, quien tiene los clientes más devotos, a quien le ofrecieron un peine de plata, en quien se fijó el tío del primo del sumo sacerdote. Dicen que la comparación es la ladrona de la alegría. En el templo, el evento principal, pero la verdadera forma de arte, son las bendiciones pasivo-agresivas. Que Ananá te dé la resistencia para soportar toda esa atención. Una hermana sonríe dulcemente. Que tu próximo ritual sea más fluido que el anterior. Otra interviene, lo que sería conmovedor si no hubiera visto ese ritual desde detrás de un pilar mientras rezaba entre risas.
En el templo, el silencio es sagrado, pero el chisme es un deporte divino. En el templo no solo se espera obediencia. Es teología. No eres simplemente un trabajador con un mal trabajo y una peor túnica de lino. Eres un recipiente divino. Y las vasijas divinas no responden, no llegan tarde, ni se saltan esa demostración de fertilidad tan incómoda solo porque estaban pasando por un colapso emocional leve. Porque si lo haces, será el Éufrates para ti, cariño. La prueba del río era la forma favorita de resolución de conflictos en Mesopotamia. ¿Ofendiste al sacerdote? ¿Romper un vaso sagrado? Susurra que la estatua del dios parece estar juzgando tu postura. Al río vas a dejar que los dioses decidan tu culpa. Piense en ello como una revisión del desempeño espiritual con una corriente fuerte. Así es como funciona. Generalmente, te escoltan un grupo de ancianos sonrientes y al menos un tipo con un palo muy grande hasta las orillas del río. Allí estás ritualmente obligado, porque nadar libremente sería hacer trampa, dada una breve oración. Que los dioses muestren misericordia o algo igualmente vago y arrojado como la ofrenda de ayer. Si flotas o logras nadar hasta un lugar seguro, significa que los dioses te aprueban. Eres inocente, es posible que incluso consigas un ascenso. Si te hundes o te come un cocodrilo, culpa confirmada. Ahora bien, ser una prostituta del templo no implicaba muchos derechos, pero sí tenías el honor de ser puesta a prueba con un drama extra. Es posible que su prueba implique bendiciones más elaboradas de antemano, que no ayudan, pero sí hacen que su potencial ahogamiento se sienta festivo. De vez en cuando, incluso dejan que los clientes lo vean como si fuera una especie de reality show divino. Pero aquí está el truco. Todo el mundo quiere creer que los dioses intervendrán. Incluso tú, hasta que te das cuenta de que el tipo que te ata las muñecas es también el tipo que te acusó de falta de piedad después de que pusiste los ojos en blanco ante su cántico. Alerón. Los dioses rara vez intervinieron. Los que sobrevivieron al río regresaron empapados, medio muertos y ahora oficialmente intocables, lo que en términos del templo significaba que podían barrer el patio, pero ya no se les permitía acercarse al pan sagrado, lo que probablemente esté bien. De todos modos no comías mucho, así que sobreviviste a décadas de humo de incienso, rituales de fertilidad, pruebas en el río y oraciones pasivo-agresivas. Tus caderas resuenan como sigurats mal mantenidos. Vuestras espaldas se han arqueado más veces que un toro de sacrificio. Y tu atractivo juvenil ahora atrae más simpatía que el favor divino. Seguramente ahora, en el ocaso de tu carrera en el templo, podrás descansar. Tal vez beber un poco de vino de Granada bajo la sombra de una higuera y contar historias escandalosas a los iniciados con los ojos muy abiertos. En absoluto. Bienvenido a la jubilación al estilo mesopotámico. No recibes pensión, te ascienden a tejedor, herbolario o, si los dioses realmente quieren reírse, a cuidador célibe a tiempo completo de las cabras sagradas. Ahora eres lo que los escribas llaman una nada, una mujer de templo enclaustrada dedicada a los dioses y a no volver a experimentar la alegría. Como nada, vives en una celda, y no como en la acogedora celda de un monje con ambiente rústico. Esta es una habitación con una estera, una lámpara y el persistente olor a comino y pavor existencial. Se espera que tejas telas para el templo, copies himnos sagrados a mano y, en general, te mantengas al margen a menos que se necesite tu consejo, lo cual no es el caso. No tienes hijos, no tienes marido. Ya ni siquiera tus antiguos amantes te envían ofrendas. Aparentemente, una vez que tus deberes sagrados expiran, también expira tu base de fans. Ah, y esas chicas más jóvenes del templo ahora te miran como si fueras una historia con moraleja viviente. ¿Realmente sirvió enana durante 40 años? ¿Por qué murmura sobre el robo de higos mientras duerme? ¿No mordió una vez a un sacerdote? Sí, y técnicamente. Pero se lo merecía. Pero hay un lado positivo. Por fin puedes disfrutar un poquito de paz. No más rituales incómodos. No más rivalidades sobre quien consigue la mayor cantidad de amuletos bañados en oro. Y lo mejor de todo es que nadie espera que sonrías durante otro cántico de fertilidad. Te sientas en tu rincón,
tarareas himnos antiguos y piensas, al menos no estoy en el río. Porque al final, sobrevivir es la recompensa divina. En la antigua China, la comida nunca era solo comida. Era filosofía, medicina y política, todo servido en una bandeja lacada. Comer era participar en el equilibrio del cosmos. Cada plato, ya fuera unas simples gachas de mijo o una extravagante sopa de aleta de tiburón, tenía un significado. El principio rector era el yin y el yang, fuerzas opuestas que, cuando se equilibraban, mantenían el cuerpo sano y el imperio estable. Se creía que los ingredientes fríos, como el pepino o los frijoles mungo, calmaban los temperamentos fogosos, mientras que los alimentos cálidos, como el jengibre o el cordero, atizaban el horno interno del cuerpo. El cocinero de un emperador debía conocer no solo los sabores de la cocina, sino también las teorías de la medicina china, de modo que un banquete era tanto una receta como un festín. Pero la comida también gritaba estatus. Mientras los campesinos comían lo necesario, arroz en el sur, fideos de trigo en el norte, los emperadores y los nobles hacían alarde de raros manjares que demostraban su dominio sobre la naturaleza y la gente. Comer algo exótico era una forma de decir, controlo las montañas y los mares más lejanos y puedo traerlos a mi mesa. Para preparar sopa de nido de pájaro, por ejemplo, es necesario recolectar nidos de pájaros que se encuentran colgados de los acantilados del sudeste asiático. Servirlo en la corte era una demostración de riqueza, paciencia y gran poder logístico. Cuanto más raro era el ingrediente, más divino parecía el gobernante. Y luego estaba el ritual. La comida no era solo para sobrevivir o para el placer. Fue para los antepasados. Durante festivales como Inmin, las familias colocaban platos de cerdo, pescado y vino de arroz ante tablas ancestrales, creyendo que los espíritus consumían la esencia de las ofrendas. En el nivel más alto, el propio emperador realizaba sacrificios en el templo del cielo, presentando bueyes, ovejas y cerdos enteros para asegurar la armonía entre el cielo y la tierra. Cenar era gobernar, comer era orar. Entonces, cuando hablamos de antiguas delicias chinas, no estamos hablando de bocadillos que puedes comprar en un puesto callejero. Estamos hablando de símbolos cuidadosamente diseñados de orden cósmico, legitimidad política y deber espiritual. En este mundo, un plato de sopa podría significar la diferencia entre el equilibrio y el caos, entre la salud y la enfermedad, incluso entre la bendición del cielo y la ira del cielo. Imagínese sentarse en la mesa del emperador en la ciudad prohibida. Esta no era una cena como la que conoces. Esta fue una representación teatral, una exhibición de orden cósmico y un recordatorio de que el Hijo del Cielo comía de manera diferente a todos los demás en la tierra. Un banquete imperial típico podía incluir más de 100 platos, algunos para el consumo real y otros puramente para exhibición. La idea no era que el emperador probara todo, sino que la abundancia en sí misma demostrara poder. Alimentarlo era alimentar al imperio. La preparación para semejante banquete fue una maravilla logística. Las cocinas imperiales empleaban a cientos de cocineros, cada uno con una función especializada, uno para asar carnes, otro para sopas, otro para pasteles, etc. Incluso había cocinas separadas para las diferentes comidas del día. El personal trabajaba bajo estricta supervisión, ya que alimentar al emperador era tanto una cuestión de supervivencia como de gusto. Un plato mal cocinado podía significar el despido, y un bocado envenenado podía derribar dinastías. Los funcionarios de Catá fueron asignados para probar cada plato antes de que llegara al trono. La mesa del emperador también era un espacio para rituales. Las comidas comenzaban con ofrendas a los antepasados y al cielo mismo. Ciertos platos aparecían solo en épocas específicas del año, la raíz del loto en verano para refrescarse, el cordero en invierno para calentarse. Ingredientes raros procedentes de provincias distantes o estados tributarios se exhibían ante la corte para enfatizar el alcance de la autoridad imperial. Un festín de dragones, por así decirlo, se extendió desde los desiertos de Xinjiang hasta las costas de Guangdong. Luego estaba la etiqueta. Cenar con el emperador requería una coreografía cuidadosa. Los funcionarios no empezaron a comer hasta que él levantó sus palillos.
Los sirvientes se movían en silencio, deslizándose como sombras, reponiendo las tazas de té y retirando los huesos desechados. Cada gesto reforzaba la jerarquía. El emperador comía lentamente y con dignidad mientras todos los demás imitaban su ritmo, teniendo cuidado de no eclipsarlo ni de comer más que él. En esta mesa también se desarrollaba la política. Ser invitado a compartir un plato era un privilegio, una señal de favor imperial. Un solo plato de sopa podría aumentar la fortuna de un hombre o señalar su caída. En este contexto, la comida no era simplemente alimento. Era diplomacia, medicina, ritual y teatro, todo en uno. En la mesa del emperador, comer nunca era algo normal. Era el destino bañado en porcelana. De todos los alimentos extraños y preciados de la antigua China, la sopa de nido de pájaro ocupaba el primer lugar del menú imperial. No estaba hecho de ramitas ni de hojas, sino de la saliva endurecida del salangana, un pequeño pájaro que anidaba en cuevas a lo largo de las costas del sudeste asiático. Para cosechar estos nidos, los trabajadores arriesgaron sus vidas escalando acantilados escarpados o colgando de cuerdas en cavernas oscuras, raspando frágiles nidos de la pared rocosa. Cada nido era un premio, frágil como el cristal y que valía su peso en plata. Para la corte china, esta sopa era mucho más que una rareza culinaria. Era medicina, lujo y regalo divino combinados. Los médicos de medicina tradicional china lo elogiaron por fortalecer los pulmones, reponer el chi, mejorar la digestión e incluso realzar la belleza. Se creía que calmaba la tos, mantenía la piel joven y prolongaba la longevidad. Beber de este delicado caldo era ingerir no solo alimento, sino salud, vitalidad y prestigio. No es de extrañar que los emperadores lo exigieran para los banquetes y los nobles lo atesoraran como símbolo de su estatus superior. La preparación en sí fue meticulosa. Los nidos tuvieron que ser remojados durante horas para ablandarlos y luego limpiados minuciosamente de plumas y residuos. Lo que quedó fue una sustancia gelatinosa translúcida que al hervir a fuego lento produjo un caldo con una textura casi etérea, sutil, ligeramente dulce, pero sobre todo raro. La sopa de nido de pájaro no fue pensada para deslumbrar la lengua con sabores atrevidos. En cambio, era valorado por su pureza, su aura de refinamiento, un plato que susurraba en lugar de gritar su valor. Este manjar también tenía peso político. Se esperaba que estados tributarios como los de las actuales Malasia e Indonesia proporcionaran nidos de pájaros como parte de sus ofrendas a la corte china. Presentar tales tesoros era reconocer la supremacía del emperador. A su vez, el emperador, al servir sopa de nido de pájaro en su mesa, demostraba el enorme alcance de la influencia de su imperio. Cada cucharada reforzaba la idea de que el cielo había bendecido su gobierno con abundancia desde los rincones más lejanos del mundo. Por supuesto, el agricultor medio de Anan o el pescador medio de Fujian nunca han olido la sopa de nido de pájaro. Este era el alimento de los emperadores, las concubinas y los mandarines más importantes. Por lo demás, quedó como una leyenda lejana, un plato del que se hablaba en voz baja en los mercados pero que nunca se probaba. Entonces, la sopa de nido de pájaro no era solo una cena. Fue una conquista desde un acantilado, una receta médica, una herramienta diplomática y un símbolo del favor del cielo, todo ello cocinado a fuego lento en un cuenco de porcelana. Cuando la mayoría de la gente piensa en gusanos de seda, se imagina túnicas brillantes, no platos de comida. Pero en la antigua China nada se desperdiciaba. Ni siquiera las pequeñas criaturas que se retorcían y hilaban seda. Una vez recolectados los delicados hilos para tejer, quedaban las regordetas crías de gusano de seda, y la corte china encontró una forma de convertirlas en alimento. Para los forasteros, comer insectos como refrigerio podría parecer horrible. Pero en China, era práctico, simbólico y sorprendentemente prestigioso. Las crías de gusanos de seda se consideraban muy nutritivas. Repletas de proteínas, grasas y minerales esenciales, eran consideradas una fuente concentrada de energía. En la medicina tradicional china, se creía que tonificaban la sangre, mejoraban la piel y equilibraban las energías internas del cuerpo. Los emperadores y los nobles los consumían no solo como una curiosidad, sino como un suplemento,
una forma de fortalecer su fuerza y preservar la vitalidad. En una cultura donde la comida era inseparable de la salud, la pupé de gusano de seda representaba la medicina envuelta en una cáscara crujiente. Preparación variada. A veces los cachorritos se asaban hasta quedar crujientes, otras veces se hervían y se condimentaban con soja o especias. La textura era masticable, el sabor a nuez, terroso, incluso ligeramente dulce dependiendo del método. No era un manjar diseñado para seducir solo por su sabor, sino con la idea de que al consumir el gusano de seda, uno absorbía la misma energía transformadora que convertía las hojas de Malburi en seda. Comer crías de gusano de seda era participar en un ciclo de metamorfosis, un pequeño ritual de transformación en la mesa. También había simbolismo en juego. La seda en sí era el tejido de la riqueza, un material que vestía a emperadores, monjes y enviados de tierras lejanas. Comer el subproducto de la producción de seda era, en cierto modo, consumir el lujo mismo. Imagínese organizar un banquete en el que los invitados vistan vestidos de seda y se les sirvan platos elaborados con las mismas criaturas que los produjeron. Fue a la vez decadente y poético, un recordatorio de que incluso los insectos podían transformarse en símbolos de estatus. Por supuesto, no todo el mundo en China disfrutaba de esta crujiente delicia. Las crisálidas de gusanos de seda eran caras, estaban directamente relacionadas con la industria de la seda y, por lo tanto, aparecían con mayor frecuencia en las mesas de la élite. Para los campesinos, era una historia contada más que un plato degustado. Pero para la corte imperial, el poai de gusano de seda unió los mundos de la moda, la medicina y la gastronomía en un solo bocado. Así que la próxima vez que pienses en la seda, recuerda que en la antigua China el emperador probablemente la llevaba sobre sus hombros y la masticaba durante la cena. Pocos platos en la historia de China simbolizaron poder y extravagancia como la sopa de aleta de tiburón. Para las sensibilidades modernas, puede parecer una elección culinaria cuestionable, pero durante siglos fue la joya de la corona de los banquetes imperiales. Servida en cuencos dorados y reservada para las ocasiones más importantes, la sopa de aleta de tiburón no era solo una cuestión de sabor. Se trataba de anunciar al mundo que el emperador comandaba los propios océanos. Las aletas eran valoradas más por su textura que por su sabor. Una vez ablandados durante largas horas de cocción a fuego lento, desarrollaron una consistencia gelatinosa resbaladiza que los gourmets chinos describieron como lujosa. A esto, los chefs añadieron ricos caldos con sabor a pollo, jamón o abulón, creando un plato que se sentía opulento en la boca. Comer sopa de aleta de tiburón no tenía como objetivo saciar el hambre. Fue una actuación de refinamiento. Levantar una cucharada de porcelana era señal de riqueza, sofisticación y acceso a los tesoros más raros del mar. La medicina, por supuesto, jugó su papel. Los médicos tradicionales chinos afirmaban que las aletas de tiburón podían aumentar la energía, mejorar la salud renal y aumentar la vitalidad. Independientemente de si estos efectos eran reales o no, el simbolismo importaba. Servir sopa de aleta de tiburón en un banquete era como ofrecer vitalidad embotellada a los invitados, una bendición culinaria de fuerza y longevidad. Para los emperadores, esto hacía que el plato fuera aún más valioso. Un gobernante que consumía aleta de tiburón demostraba no solo poder, sino también resistencia divina. Pero la logística para adquirir aletas de tiburón hizo que el plato fuera aún más exclusivo. Las flotas pesqueras tuvieron que enfrentarse a mares lejanos, capturar criaturas enormes y conservar cuidadosamente las aletas para transportarlas de regreso a China. Cada cucharada llevaba consigo el trabajo de expediciones enteras. Presentar sopa de aleta de tiburón en la mesa imperial era proclamar el dominio sobre aguas lejanas y el control sobre los hombres que navegaban en ellas. Para la gente común, la sopa de aleta de tiburón era un mito, una historia que se transmitía de generación en generación a través de rumores sobre el éxito de la corte. No estaba destinado a las masas, sino a emperadores, altos funcionarios e invitados de honor. Que le ofrecieran aleta de tiburón equivalía a elevarse, aunque fuera brevemente, a la órbita del privilegio imperial. Así, mientras que la sopa de nido de pájaro simbolizaba las bendiciones del cielo y la pupé de gusano de seda simbolizaba la transformación, la sopa de aleta de tiburón simbolizaba el dominio puro.
Era un manjar que decía, los mares nos pertenecen y podemos servir a sus mayores depredadores en un cuenco de porcelana. Si pensabas que la saliva de los pájaros y las aletas de tiburón eran extravagantes, espera a ver lo que los chefs del emperador estaban preparando a continuación. Los antiguos banquetes chinos no rehuían las carnes exóticas. Si vagaba por la tierra, nadaba por los ríos o volaba por los cielos, es probable que alguien en la corte haya intentado convertirlo en un manjar. Pero algunos platos destacaban sobre el resto como el símbolo máximo de lujo. Jorobas de camello, patas de oso y guiso de feto de leopardo. Estas no eran solo comidas. Eran trofeos comestibles de conquista y dominio. Tomemos como ejemplo la joroba del camello. Para la mayoría de la gente, el camello era una bestia de carga que avanzaba penosamente por la ruta de la seda. Pero para el emperador, su joroba grasosa era el corte más preciado. Asado hasta tierno. Se sirvió en banquetes como prueba de que el alcance del imperio se extendía profundamente en los desiertos de Asia Central. Comer joroba de camello no era solo una cuestión de sabor. Se trataba de geografía. Si el emperador podía comerse al animal más fuerte del desierto, simbólicamente gobernaba el desierto mismo. Luego estaban las patas de oso. Para adquirir uno era necesario matar a un poderoso depredador, una criatura respetada y temida en igual medida. La pata de oso cocida se consideraba un afrodisíaco, un reconstituyente y un plato apto solo para gobernantes y héroes. Su preparación requirió días de limpieza cuidadosa y cocción a fuego lento para ablandar la dura carne. Servirlo era proclamar, nuestro imperio es tan poderoso que hasta las bestias más feroces terminan en nuestros platos. Por supuesto, no todas las carnes exóticas tenían que ver con potencia bruta. Algunos eran vistos como agentes de equilibrio dentro del sistema yin-yang. Se creía que el guiso de feto de leopardo, por impactante que parezca, vigorizaba el cuerpo con energía yang. El caldo de asta de ciervo también aparecía regularmente en la corte, ya que se creía que fortalecía los huesos y reponía la vitalidad. Estos ingredientes, aunque raros y a menudo horripilantes, alimentaron la idea de que consumir fuerza significaba heredarlo. Naturalmente, nada de esto era accesible para el agricultor medio. La gente común, cuando tenía suerte, se limitaba a comer cerdo, pollo o pescado. Las carnes exóticas de la corte imperial existían en forma de rumores, alimentando tanto el asombro como el disgusto entre la gente común. Pero ese era el punto. Estos platos reforzaron la separación del emperador de las masas. Comió lo imposible porque gobernó lo imposible. Así que cuando un plato de joroba de camello o una pata de oso humeante llegaba a la mesa del emperador, no era simplemente una cena. Fue teatro, conquista y legitimidad cósmica, todo servido en bandeja de plata. Ningún banquete imperial en la antigua China estaba completo sin algo para acompañarlo. Y aunque delicias como nidos de pájaros y patas desnudas impresionaban el paladar, el verdadero arte a menudo venía en la taza. El té y el vino no eran solo bebidas. Eran filosofía, medicina y diplomacia vertidas en porcelana y bronce. Beber con el emperador era participar en un ritual tan significativo como la comida misma. El té comenzó humildemente como una bebida medicinal amarga hecha de hojas frescas. En la dinastía Tang ya se había convertido en una práctica cultural refinada. El té del emperador no era una hoja común remojada en agua caliente. Fue pulverizado, batido y presentado con ceremonia. La calidad del agua fue objeto de un debate interminable. El agua de manantial procedente de arroyos ocultos en las montañas se consideraba la más pura. Digno de ofrenda al cielo y al emperador por igual. El té simboliza la claridad, la moderación y las virtudes del equilibrio. Un sorbo no servía para calmar la sed. Se trataba de cultivar la mente y alinear el espíritu. El vino, por el contrario, era un placer. El vino chino antiguo se elaboraba típicamente a partir de mijo, arroz o sorgo, a menudo dulce y fuerte. En la corte, los juegos de beber y los concursos de poesía acompañaban a las copas llenas de vino caliente. Los eruditos recitaron versos. Los generales se jactaban de sus victorias. Y el emperador presidía la armonía embriagadora de sus funcionarios. Pero el vino no era solo mernt.
Era un ritual. Antes de los sacrificios a los antepasados o al cielo, se vertían copas como libaciones, simbolizando el respeto y la continuidad entre lo vivo y lo divino. Beber tenía reglas, por supuesto. Brindar por el emperador requería hacer una profunda reverencia, levantar la copa con ambas manos y vaciarla de una sola vez para demostrar lealtad. En los grandes banquetes, elaboradas secuencias de brindis estructuraban la velada, reforzando la jerarquía con cada trago. Rechazar una bebida podría ser peligroso. Corría el riesgo de señalar desobediencia o falta de respeto. Es probable que muchos Acortia regresaran a casa tambaleándose después de estas fiestas, menos por alegría que por obligación. El té y el vino también desempeñaron papeles en la medicina. Se elogiaba el té por limpiar el cuerpo, ayudar a la digestión y calmar los nervios, mientras que se creía que el vino vigorizaba el flujo sanguíneo y alejaba el resfriado. Juntos, encarnaban el principio yin-yang. La naturaleza refrescante del té equilibrada por el fuego cálido del vino. Para los emperadores de China, un banquete nunca era solo una cena. Era un teatro puesto en escena con la precisión de una ópera. Cada plato, cada sorbo de vino, cada movimiento cuidadosamente coreografiado de los sirvientes enviaba un mensaje. El poder del emperador era absoluto, su generosidad ilimitada y su control incuestionable. Los invitados no solo comieron. Ellos cumplieron su lealtad bajo la atenta mirada del Hijo del Cielo. Los banquetes a menudo coincidían con momentos políticos clave, la recepción de enviados extranjeros, la celebración de victorias militares o la instalación de un príncipe heredero. Estas fiestas podían durar días, con músicos tocando, bailarines actuando y platos llegando en oleadas interminables. Se podrían servir cientos de platos, no para que cualquiera pudiera comerlos todos, sino para abrumar los sentidos y recordar a los asistentes la abundancia incomparable del imperio. La extravagancia en sí misma era una declaración de fuerza. Si el emperador podía alimentar un salón entero con delicias de todos los rincones de China, seguramente también podría gobernarlo. Para los funcionarios, el banquete era al mismo tiempo una oportunidad y un peligro. Ser invitado significaba favoritismo, pero la forma en que uno se comportaba en la mesa podía determinar una carrera. La etiqueta del brindis, los temas de conversación e incluso la forma de sostener los palillos, todo era examinado minuciosamente. Habla demasiado y corres el riesgo de parecer arrogante. Habla muy poco y corres el riesgo de parecer desagradecido. Lo más seguro era adular al emperador mientras comíamos con delicadeza y rezaba para que no se escondiera ninguna trampa política repentina en un plato de sopa. Los banquetes también cumplían una función de política exterior. Los enviados de Corea, Japón, Vietnam o Asia Central quedaron deslumbrados con los platos de sopa de aleta de tiburón, abulón y nido de pájaro. Estas no eran solo comidas. Eran sobornos envueltos en seda, evidencia comestible de la riqueza del Reino Medio. Cenar con el emperador era recordar que uno estaba en la órbita de un poder demasiado vasto para desafiarlo. Muchos tratados no se sellaron en las cámaras del consejo, sino entre platos de exquisiteces imposibles de reproducir en casa. Incluso la arquitectura reforzó el mensaje. Los salones de banquetes de la ciudad prohibida eran cavernosos, bordeados de dragones dorados, su diseño mismo era un recordatorio del mandato del cielo. Los invitados se sentaron según su rango, y cada ubicación era una declaración silenciosa de estatus. Aunque los emperadores y las dinastías hace tiempo que desaparecieron, el recuerdo de sus extravagantes hábitos alimentarios aún perdura en la cultura china actual. La sopa de nido de pájaro, la aleta de tiburón y las carnes exóticas quizá ya no llenen los banquetes imperiales de la ciudad prohibida, pero su legado sobrevive como símbolos de riqueza, refinamiento y tradición centenaria. Incluso en los tiempos modernos, estos platos siguen estando ligados a la celebración y al estatus, apareciendo en bodas, cenas de estado o como caprichos raros para quienes pueden permitírselos. Sin embargo, su influencia se extiende mucho más allá del lujo. La antigua filosofía de la comida como medicina, arraigada en el yin y el yang, todavía determina el modo de comer de muchos chinos. Los caldos de hierbas, las comidas cuidadosamente equilibradas y las prácticas alimentarias estacionales tienen su origen directamente en las cocinas imperiales. Hoy en día,
un plato de sopa de pollo quizá no contenga una aleta de tiburón o una cría de gusano de seda, pero aún así transmite ecos de la misma creencia. La comida no es solo alimento, es curación. El teatro político de la comida también dejó su huella. La diplomacia moderna a menudo se desarrolla en torno a banquetes, en los que los líderes chinos reciben a dignatarios extranjeros en comidas elaboradas que sutilmente reflejan las tradiciones de sus antepasados. Puede que los platos hayan cambiado, las gambas salteadas han sustituido a las garras de oso y los patos asomando han sustituido a las jorobas de camello, pero el simbolismo sigue vigente. Alimentar generosamente es demostrar poder, estabilidad y respeto. Al mismo tiempo, estas delicias nos recuerdan la brecha que existía entre el emperador y el plebeyo. Durante la mayor parte de la historia de China, la gente común nunca probó tales rarezas. Sobrevivieron con arroz, mijo, verduras y algún trozo ocasional de carne de cerdo. Los alimentos exóticos de la corte tenían menos que ver con el placer culinario y más con reforzar la jerarquía. El emperador comía como un dios para que todos recordaran que estaba más cerca del cielo. Hoy en día, algunas de estas antiguas delicias están desapareciendo. Las leyes de conservación y los cambios éticos han colocado las aletas de tiburón y las carnes exóticas bajo escrutinio. Los gustos modernos también están cambiando con mayor énfasis en la accesibilidad y la sostenibilidad. Y, aún así, la fascinación persiste. Comer lo que comían los emperadores es participar de la historia, saborear un fragmento de un mundo donde cada comida era medicina, ritual y representación. Por lo tanto, el legado de las antiguas delicias chinas no se limita únicamente al sabor. Se trata de la identidad, la memoria y las historias que una cultura cuenta a través de su comida. Mucho después de terminado el último banquete imperial, los ecos aún persisten en cada plato de sopa, en cada brindis ceremonial, en cada plato cuidadosamente equilibrado. Xinxiang, el primer emperador de China, no se contentó con unificar su imperio. Quería unificar la eternidad misma. Hacia el año 221 a.C. había forjado estados guerreros en una sola nación, estandarizado monedas, pesos, medidas e incluso el ancho de los ejes de los carros para que pudieran circular por los mismos caminos. Centralizó el poder de una manera que ningún gobernante antes que él había logrado. Pero a pesar de todos sus triunfos terrenales, un enemigo todavía lo atormentaba. Muerte. La obsesión del emperador por la inmortalidad era legendaria. Los alquimistas de la corte le prometieron pociones que podrían otorgarle la vida eterna, muchas de ellas elaboradas con mercurio y minerales extraños. Irónicamente, el mismo elixir destinado a prolongar su existencia probablemente lo estaba envenenando lentamente. Pero Qin Shi Huang no dependía únicamente de los alquimistas. También dirigió su ambición hacia la arquitectura, imaginando una tumba que lo haría inmortal de otra manera, a través de su gran escala y espectáculo. Este no iba a ser un túmulo común y corriente. Qin ordenó la construcción de un imperio subterráneo, un espejo del mundo que gobernaba sobre la superficie. Tendría palacios, oficinas, establos, artistas y un ejército, una civilización entera destinada a acompañarlo al más allá. Los registros históricos sugieren que se reclutaron más de 700.000 trabajadores que trabajaron durante décadas para completar el proyecto. Muchos nunca se fueron, sepultados por el secreto y la paranoia del emperador de que su lugar de descanso permaneciera oculto a los ojos de los looters. En el corazón de este dominio subterráneo se encontraba la creación más asombrosa de todas, el ejército de terracota. Soldados de arcilla de tamaño natural, cada uno único, cada uno elaborado con rasgos faciales, peinados y expresiones individuales. Estaban en filas perfectas, listos para proteger a su emperador por la eternidad. Estos soldados no eran bocetos simbólicos. Eran guerreros detallados y completamente armados, con espadas de bronce, lanzas y ballestas que en su día brillaron con bordes afilados y que todavía son letales milenios después. La escala del proyecto reflejó la visión de Qin Shi Huang de la inmortalidad, no solo como vida eterna, sino como dominio eterno. Tal vez no pudiera escapar de la muerte, pero podría construir un imperio subterráneo que rivalizara con sus conquistas en la superficie.
Era un poder tallado en arcilla, una inmortalidad horneada en terracota. Así comenzó uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia. Una tumba sellada, custodiada y de la que se rumorea que está rodeada de ríos de mercurio fluyente, intacta durante más de 2.000 años. Durante más de 2.000 años, el ejército de terracota permaneció oculto bajo el suelo de la provincia de Sani, silencioso y olvidado. La tumba de Qinxian fue descrita en crónicas antiguas, pero para la mayoría de la gente sonaba como una leyenda. Un palacio enterrado custodiado por estatuas e inundado de ríos de mercurio. Los agricultores del siglo XX no tenían motivos para creer en tales cuentos hasta 1974. Esa primavera, un grupo de campesinos cerca del pueblo de Lindón estaba cavando un pozo durante una sequía. En lugar de golpear el agua, sus palas golpearon la arcilla dura. Al principio parecían escombros comunes y corrientes hasta que un rostro humano emergió de la tierra. Pero no era de carne ni hueso. Era de terracota. Pronto aparecieron más fragmentos. Torsos, brazos, armas. Lo que encontraron no era un mero artefacto. Era la punta de un ejército que había dormido bajo tierra desde la época de Alejandro Magno. La noticia se difundió rápidamente y los arqueólogos acudieron al lugar. Cuando comenzaron a excavar, se dieron cuenta de que la escala de lo que habían descubierto era asombrosa. Pozo tras pozo revelaban filas y filas de guerreros de arcilla, cada uno único, de pie en formación como si esperaran una orden que nunca llegaría. No eran una docena, ni siquiera un centenar. Había miles. El descubrimiento sorprendió al mundo. Esto no fue solo un hallazgo arqueológico. Fue una cápsula del tiempo de la ambición de Qin Shi Huang. Los agricultores que una vez habían orado por agua habían descubierto un tesoro que alteraría para siempre nuestra comprensión de la antigua China. El sitio se convirtió en una de las mayores excavaciones arqueológicas del siglo XX, comparable a la tumba de Tutankamón en Egipto. Para los aldeanos, el descubrimiento fue una bendición y una maldición. Por un lado, trajo consigo reconocimiento mundial y turismo, transformando a Linten en un sitio visitado por millones de personas. Por otro lado, sus tierras de cultivo fueron devoradas por las excavaciones y sus vidas desarraigadas por la historia. Aún así, la mera maravilla del ejército de terracota superó la perturbación. Chana había encontrado no solo una reliquia, sino un símbolo nacional, prueba de la grandeza y el poder de su primer emperador. Y aún así, lo que se desenterró fue solo una fracción. El ejército era enorme, pero la tumba real del emperador, que se decía que contenía tesoros inimaginables y trampas mortales, permaneció sellada. El descubrimiento fue al mismo tiempo una revelación y un recordatorio. El mayor secreto aún se encuentra enterrado bajo el montículo. Cuando los arqueólogos finalmente limpiaron la tierra, se encontraron con un ejército congelado en eterna formación. Extendiéndose a través de fosos enormes, miles de soldados de terracota de tamaño natural estaban hombro con hombro, dispuestos con la disciplina de un auténtico batallón de la dinastía Qin. Lo primero que impresionó a los observadores fue la escala, pero lo que más les sorprendió fue la individualidad. No había dos caras iguales. Cada guerrero tenía características únicas. Una mandíbula severa aquí, una nariz torcida allá, incluso sonrisas o muecas tenues. Los artesanos no habían creado un ejército genérico, sino una legión de individuos. Sus uniformes y peinados marcaban su rango. Los generales eran más altos, con armaduras elaboradas y expresiones imponentes. Los arqueros se agacharon en posición de disparo mientras los soldados de caballería sostenían las riendas de lo que una vez fueron caballos reales. Los soldados de infantería vestían túnicas sencillas, resistentes y prácticas. La diversidad de poses y apariencias sugería que los artesanos habían estudiado soldados reales como modelos. Esto no era arte simbólico. Era realismo militar congelado en arcilla. El nivel de artesanía se extendió a las armas. Muchos guerreros alguna vez llevaron espadas de bronce, alas y ballestas afiladas hasta tener bordes letales.
Algunas hojas recubiertas de óxido de cromo permanecieron sorprendentemente libres de óxido incluso después de 2.000 años, lo que sugiere técnicas metalúrgicas muy adelantadas a su tiempo. Los soldados no eran meramente decorativos. Estaban listos para la batalla, como si Qin Shi Huang esperara una guerra genuina en el más allá. Igualmente impresionantes fueron los caballos. Elegantes y musculosos, estos corceles de arcilla estaban enganchados a carros de madera, con sus fosas nasales dilatadas y sus posturas dinámicas, como si pudieran salir disparados hacia adelante en cualquier momento. Al igual que sus homólogos humanos, eran únicos, esculpidos con venas, bridas y crines cuidadosamente talladas. El ejército no era solo un equipo de seguridad para el más allá. Era una fuerza de combate completa. Lo que hace que el ejército de terracota sea notable no es solo su escala, sino su humanidad. Cada soldado parece poseer una historia, una vida. De pie frente a ellos, no estás viendo una masa de estatuas. Estás mirando a un ejército de individuos, cada uno listo para defender a su emperador, incluso en la muerte. Desdibuja la línea entre el arte y la realidad, entre la historia y la eternidad. Qin Shi Huang había exigido la inmortalidad y de cierta manera la logró. Sus soldados todavía hacen guardia, con sus ojos silenciosos observando a través de milenios. Prueba de que el sueño de poder eterno de un emperador podía esculpirse en arcilla. Detrás de cada soldado de terracota hay un ejército invisible de trabajadores, artesanos, obreros y trabajadores cuya habilidad y sufrimiento dieron forma a la visión de Qin Xuan. Los registros históricos sugieren que se reclutaron hasta 700.000 personas para construir el complejo del museo. Un número tan grande que rivalizaba con la población de ciudades enteras. Estos no eran voluntarios. Eran prisioneros de guerra, criminales convictos y trabajadores comunes obligados a prestar servicios agotadores durante décadas. El trabajo del artesano exigía una precisión extraordinaria. Cada soldado comenzó como secciones huecas de arcilla, piernas, torso, brazos y cabeza, moldeadas por separado y luego ensambladas como un rompecabezas gigante. Una vez que la figura tomó forma, los artistas tallaron a mano detalles, arrugas, bigotes, trenzas, cicatrices. La individualidad de cada rostro sugiere que soldados reales pueden haber servido como modelos, y sus imágenes fueron inmortalizadas en arcilla. Esto no era arte por el arte. Era propaganda destinada a proclamar la diversidad y la fuerza del imperio de Qin. Después de darles forma, las estatuas se cocían en hornos para endurecer la arcilla, un proceso que las hacía de tamaño natural pero frágiles. Luego vino el color. Sí, el ejército de terracota alguna vez estuvo pintado de colores brillantes. Los rojos, azules, púrpuras y verdes dieron vida a las figuras. El tiempo y la exposición al aire hicieron que la mayoría de los pigmentos se desprendieran, dejando a los soldados con los tonos tierra apagados que vemos hoy. Sin embargo, en su mejor momento, habrían parecido sorprendentemente reales, como si soldados reales estuvieran bajo tierra, esperando órdenes. Pero detrás de la brillantez había crueldad. Los trabajadores trabajaban en secreto, atados por la obsesión del emperador con la inmortalidad. Los historiadores antiguos afirman que una vez sellada la tumba, muchos de los artesanos fueron asesinados o atrapados dentro para garantizar que sus misterios permanecieran ocultos. Sea mito o realidad, la noción encaja con la regla de hierro de Qin Xuan, un hombre que exigía lealtad absoluta, incluso en la muerte. El ejército, por tanto, es al mismo tiempo un triunfo de la artesanía y un monumento al coste humano. Cada rostro único cuenta dos historias. Una de maestría artística y otra de los innumerables artesanos sin nombre que nunca volverían a ver el mundo de arriba. Le dieron al emperador sus guardias eternas, pero pagaron con su propia mortalidad. Sin ellos, el ejército de terracota nunca habría existido. Sus manos moldearon la arcilla hasta la eternidad, dejando atrás no solo soldados, sino el eco de su propio trabajo, preservado bajo tierra durante más de 2.000 años. El ejército de terracota no era solo un espectáculo de arcilla. Estaba armado hasta los dientes.
Cuando los arqueólogos descubrieron los pozos, encontraron miles de armas de bronce auténticas junto a los soldados, espadas, alardos, lanzas y virotes de ballesta. Muchos todavía estaban afilados, sus bordes brillaban después de 2 milenios bajo tierra. Estas no eran baratijas ceremoniales. Eran herramientas de guerra prácticas y letales. Lo que más sorprendió a los expertos fue la conservación. Algunas hojas mostraban un brillo inusual, lo que llevó a especular que los antiguos artesanos habían descubierto un método de cromado siglos antes de la metalurgia moderna. Estudios posteriores sugirieron que el efecto provenía del pulido cuidadoso y de la química única del suelo. Pero el hecho es que las armas resistieron notablemente bien, un testimonio de la tecnología de la dinastía Qin. Las ballestas eran particularmente avanzadas. Cada uno venía con mecanismos de disparo hechos de bronce, diseñados con precisión para que incluso después de 2.000 años, todavía pudieran disparar cuando se los probaba. Los tornillos se produjeron en masa en tamaños estandarizados, evidencia del impulso del imperio hacia la uniformidad. Esto significaba que un arquero podía cualquier virote y que éste encajaría en su ballesta, un nivel de eficiencia logística rara vez visto en el mundo antiguo. La armadura también jugó un papel, aunque sobrevivieron menos ejemplares. Los fragmentos sugieren que una armadura de láminas de cuero y bronce vistió una vez a los soldados de arcilla, ahora perdidos por la descomposición. Aún así, los tallados detallados en las estatuas muestran una jerarquía clara. Los generales vestían trajes ornamentados, la infantería llevaba protecciones más sencillas y los arqueros llevaban túnicas más ligeras para mayor movilidad. Los artesanos no solo esculpían guerreros. Esculpieron una estructura militar completa, precisa hasta el más mínimo detalle. Incluso la disposición de las armas reflejaba la estrategia del campo de batalla. Los arqueros estaban posicionados en el frente y en los flancos, listos para lanzar fuego. La infantería se mantenía en formaciones compactas, mientras que la caballería y los carros anclaban las alas. No se trataba de una decoración cualquiera. Era la doctrina militar de Qin Shi Huang tallada en arcilla. Las mismas formaciones que habían aplastado a los estados rivales fueron recreadas bajo tierra, asegurando la victoria en el más allá. Estar hoy en esos pozos es vislumbrar no solo arte, sino también genio de la ingeniería. Las armas y armaduras unen la arqueología y la historia militar, mostrando cómo los ejércitos de Qin dominaron el campo de batalla. En la muerte, como en la vida, Qinzhang sería defendido por la tecnología más avanzada de su época. Por impresionante que sea el ejército de terracota, es solo el preludio. Los soldados custodian un enorme túmulo que nunca ha sido abierto. La tumba real de Qin Shi Huang. Según fuentes antiguas, el mausoleo era un palacio subterráneo destinado a replicar el imperio que gobernó en vida. Supuestamente contenía ríos y mares hechos de mercurio líquido alimentados por ingeniosos sistemas mecánicos que imitaban el mundo natural. Se pintaron estrellas en el techo para reflejar el cielo nocturno y se utilizaron perlas para simular el brillo de la luna. El historiador Simán, escribiendo un siglo después de la muerte de Qin, describió una tumba llena de tesoros, trampas de ballesta y trampas explosivas diseñadas para matar intrusos. El emperador, paranoico incluso en la muerte, quería que su lugar de descanso permaneciera intacto para siempre. La ciencia moderna brinda un respaldo inquietante a estas historias. Las muestras de suelo alrededor del montículo revelan concentraciones inusualmente altas de mercurio, lo que sugiere que los ríos tóxicos descritos por Semaen podrían realmente existir. Entonces, ¿por qué no se ha abierto la tumba? Por un lado, el gobierno chino ha adoptado una política de cautela. Los arqueólogos temen que al abrir la cámara se puedan destruir artefactos invaluables. Los soldados de terracota pintados perdieron sus colores vibrantes a los pocos minutos de exposición al aire. Imagínese qué pasaría con la madera, la seda o el papel de 2.000 años de antigüedad. La tecnología simplemente aún no está lo suficientemente avanzada como para excavar la tumba sin causar daños irreparables. También existen preocupaciones éticas y políticas. Qinzhang es al mismo tiempo un unificador y un tirano en la historia china. Un hombre recordado tanto por sus logros como por su brutal gobierno.
Perturbar su tumba podría provocar debates sobre cómo debe manejarse su legado. Por ahora, el montículo se mantiene como una cápsula del tiempo sellada, una de las últimas grandes tumbas sin abrir en el mundo. El misterio solo profundiza la fascinación. Debajo de esa colina pueden encontrarse tesoros inimaginables o una cámara letal de gas venenoso y túneles derrumbados. Hasta que llegue el día en que la tecnología pueda penetrar con seguridad sus secretos, Qin Shi Huang continuará descansando en silencio, custodiado por un ejército de arcilla que ya ha asombrado al mundo. Su verdadera moraleja sigue siendo el suspenso arqueológico definitivo, visible pero siempre fuera de nuestro alcance. El ejército de Terraota era más que un destacamento de seguridad para el más allá. Era propaganda fundida en arcilla. Qin Xian comprendió el poder del espectáculo. En vida, construyó enormes caminos, muros y palacios para mostrar al pueblo que su gobierno era absoluto. En la muerte, ordenó a un ejército de arcilla que transmitiera el mismo mensaje, que ni siquiera la tumba podría despojarlo de su poder. Cada soldado en los fosos no era solo un guardián. Era un símbolo de unidad. El primer emperador había unido 7 estados en guerra para formar un solo imperio. La diversidad de los guerreros, los diferentes rasgos faciales, peinados y estilos de armadura reflejaban la diversidad de las personas que ahora estaban bajo su control. Estaban representados agricultores, cazadores y guerreros de toda China, transformados en sirvientes silenciosos para la eternidad. El mensaje fue claro. El alcance de Qin se extendió a todas las regiones y su gobierno duraría para siempre. El ejército también proyectó miedo. Imagínese ser un plebeyo en la antigua China y escuchar rumores de que su emperador tenía todo un ejército subterráneo con armas, caballos y carros esperando para defenderlo después de la muerte. Reforzó la idea de que Qin Shi Huang era más que un hombre. Fue una figura elegida por el cielo cuya autoridad trascendía la mortalidad. Oponerse a él era oponerse no solo a un emperador vivo, sino a uno que podía comandar legiones desde el más allá. Incluso el acto de construir el ejército era un teatro político. El reclutamiento de cientos de miles de trabajadores recordó a todos que la voluntad del emperador podía movilizar una mano de obra inimaginable. Los artesanos que esculpieron rostros únicos posiblemente pensaron que estaban creando individuos. Pero colectivamente, esos soldados se convirtieron en un monolito de obediencia, una metáfora del propio Estado Qin. Personas diversas moldeadas en una única máquina imparable. 2.000 años después, el ejército todavía cumple su papel de propaganda. Los turistas de todo el mundo quedan asombrados, tal como lo quedaron los súbditos ante los proyectos de construcción masivos de Qin. El mensaje del emperador ha perdurado. Él era poderoso. Él era eterno. Y dejó tras de sí monumentos que nadie podría ignorar. El ejército de terracota no solo tenía como objetivo defender una tumba. Se trataba de defender un legado. Y en esa misión ha tenido un éxito brillante. Cuando los agricultores desenterraron el ejército de terracota en 1974, no solo expusieron una maravilla arqueológica. Descubrieron un tesoro cultural que transformó la identidad de la China moderna. Lo que había sido una leyenda polvorienta en las crónicas antiguas de repente salió a la luz. Fila tras fila de soldados de arcilla mirándonos fijamente después de 2.000 años. El descubrimiento sorprendió al mundo. Pero su mayor impacto se sintió en casa. Para el gobierno chino, el ejército de terracota se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Mostró el ingenio, la artesanía y la continuidad histórica de China. En un momento en que el país estaba saliendo de los trastornos de la revolución cultural, el hallazgo ofrecía algo poderoso. Prueba de que la antigua civilización china había creado maravillas comparables a las pirámides de Egipto. Los soldados se convirtieron en embajadores silenciosos, recordando tanto a los ciudadanos como a los extranjeros que la historia china era tan grandiosa y perdurable como cualquier otra del mundo. El turismo explotó. Linong, que antaño era un tranquilo pueblo agrícola, se transformó en un destino global. Millones de visitantes recorren